Hola, ¿cómo estás? Hoy tengo una pregunta para hacerte acerca de tus limitaciones. ¿Tienes limitaciones? Frente a una situación nueva, frente a las circunstancias que día a día te toca afrontar, ¿estás limitado en tu manera de pensar o aceptas nuevas alternativas? Mi nombre es Darío Sousa y esto es En el Camino. Comencemos. Como te decía hace un momento, el tema de hoy serán nuestras limitaciones a la hora de pensar. A medida que vamos creciendo, nos vamos acostumbrando a nuestra familia, a nuestra ciudad, a la cultura, a las posibilidades e imposibilidades que nos rodean. Tanto la sociedad como el entorno van limitando nuestras oportunidades. Y así vemos que hay cosas que podemos hacer, otras que no y otras que deberíamos o no hacer. Adicional a eso, las circunstancias como enfermedades y otros obstáculos que van apareciendo en el camino van limitando nuestras opciones. Frente a todo eso, ¿vamos a aceptar esas limitaciones? Seguramente la respuesta de muchos será sí, mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Así nos quedamos en medio de nuestra insatisfacción, de nuestro dolor, de nuestra frustración, aceptamos la queja, aceptamos la resignación y preferimos quedarnos ahí en vez de avanzar hacia lo desconocido, porque imagínate que tengas éxito y entonces después de qué te vas a quejar. En la Biblia, el agua se utiliza como símbolo de varias cosas. Hoy vamos a ver cómo muchas veces la referencia que se hace a ríos y mares se usa para mostrarnos algún impedimento o un obstáculo imposible de salvar. Y también vamos a ver cómo Dios a través de esas aguas nos dice que si confiamos en Él no va a haber ningún obstáculo que nos detenga. Nuestro viaje inicia hoy en Egipto. El pueblo de Israel ha estado durante muchos años esclavizado por ese pueblo, pero hoy ya no. Ellos son echados de Egipto luego de que las 10 plagas han caído sobre ese pueblo y los han diezmado. Liderados por Moisés, comienzan el viaje hacia la tierra prometida. Pero llegan a un lugar con una situación imposible. Delante está el Mar Rojo. A ambos lados están las montañas. Devolverse por el camino no es una opción, porque está el enemigo esperando para volverlos a esclavizar. ¿Qué sucede entonces? Leamos en Éxodo capítulo 14, versículo 16. Dios le dice a Moisés: y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Y qué sucede entonces? Dios divide el Mar Rojo al Moisés alzar su vara y el pueblo de Israel pasa por en medio de ese mar como si fuera tierra seca. Luego de ese hecho, encontramos que el pueblo de Israel repite este mismo procedimiento en diferentes momentos y situaciones. 40 años más tarde vemos que el pueblo de Israel está dirigidos por Josué, en este caso, frente a la tierra prometida. Solamente el río Jordán se interpone entre ellos y la bendición de Dios. Tienen la fe para acabar con el enemigo, tienen la motivación, tienen la fuerza, tienen la preparación. Lo que no tienen son barcos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Acompáñame a Josué capítulo 3, versículo 13. Dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Qué fue lo que sucedió en esta ocasión? Que Dios abre el río Jordán cuando los sacerdotes mojan sus pies en las aguas del mismo. En otra ocasión, Elías va junto a Eliseo. Elías intentando dejar a Eliseo en alguna ciudad porque sabe que pronto partirá al cielo. Y Eliseo no queriendo separarse de Elías porque quiere una doble unción.
Así que ellos iban caminando, conversando por distintas ciudades y recorriendo la tierra de Israel hasta que de repente se encuentran con el río Jordán como un obstáculo en medio de su camino. ¿Y qué fue lo que sucedió? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8 nos dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Elías toma su manto, lo dobla, golpea el río Jordán y Dios abre el río Jordán, lo divide en dos para que estos dos hombres de Dios puedan atravesarlo. Ya estando del otro lado, un carro de fuego se lleva a Elías a la presencia de Dios y Eliseo queda solo junto con el manto de Elías. Así que, ¿qué es lo que hace Eliseo al volver sobre sus pasos? Sigue el ejemplo de su maestro. En el versículo 14 de este mismo Segunda de Reyes nos dice: y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Hasta ahora hemos observado una única forma en la que Dios parece obrar cuando estamos frente a un obstáculo. Él lo divide a la mitad para que pasemos por en medio de eso, utilizando distintos métodos como alzar una vara, pisar el agua, golpearla con un manto, pero pareciera que Dios solamente sabe partir aguas. Hasta que llegamos al Nuevo Testamento y Jesús entra en escena. En esa época sí había barcos, así que la primera vez que encontramos a Jesús teniendo una dificultad o una adversidad en el mar, lo encontramos durmiendo plácidamente en medio de una tormenta. Sus discípulos desesperados van y corren a despertarlo y a decirle: maestro, mira que nos vamos a morir, la tormenta tan grande, tan fuerte que intenta hundirnos, ¿qué hacemos? Creo que abrir el mar para que el barco pasara en medio no era una opción. Así que él hace algo distinto, algo nuevo, algo innovador. Veámoslo en Mateo capítulo 8, versículo 26. Dice: él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús no parte el mar por la mitad, no. Él calma la tempestad. Así que aquí encontramos la solución número 2. Dios no solamente sabe dividir aguas, sino que también sabe calmar las tormentas y traer bonanza a nuestras vidas. Un tiempo después, Jesús envía a los discípulos en un barco a que se adelantaran mientras él terminaba de despedir la multitud a la cual le acababa de hablar y enseñar. Luego de eso, él sube al monte a orar y a renovar su mente y su espíritu con el Padre. Y finalmente, él se acerca a los discípulos caminando sobre el agua mientras los discípulos estaban en medio de una gran tormenta, que sin su maestro no sabían cómo podían calmar y sobrepasarse frente a esa adversidad. Pedro ve a Jesús caminar sobre las aguas y nosotros podríamos pensar: Señor, calma la tormenta como lo hiciste la vez pasada. Señor, divide el mar para que podamos atravesar. Señor, trae bonanza sobre esta barca que no puede seguir avanzando. Pero en vez de eso, la fe de Pedro, el coraje de Pedro lo lleva a ir un paso más allá. Lo lleva a pedir algo que nunca se había pedido, que nunca se había escuchado. No existe otra historia similar. Él le dice: Señor, permíteme caminar a mí también sobre las aguas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Esto lo encontramos en Mateo 14, 29. Y aquí finalmente se nos aparece una tercera solución, pero solamente a la gente que está dispuesta a ir más allá, a ver más allá, está dispuesta por la fe a pedirle cosas imposibles a Dios, y es caminar sobre las aguas.
De todo esto debemos sacar una lección importante para nosotros hoy. Y es que no podemos limitar nuestras opciones a lo que hemos vivido o experimentado en el pasado. No podemos limitar a Dios. Nuestra fe debe crecer, debe ser osada y pensar en cosas que nunca antes se han pensado. Debemos dejar que Dios obre y traiga soluciones nuevas para nuestros problemas comunes. Abre tu mente, deja que Él obre y de seguro te va a sorprender. Entonces, al enfrentar un problema, una situación, una adversidad del día de hoy, Dios puede abrirlo y partirlo para que vos pases en medio. Dios puede traer una gran bonanza o Dios puede hacerte caminar por encima de tu problema. O quién sabe, si abres tu mente, capaz Dios tenga una solución nueva para ti hoy. Y así es como llegamos al final de este video. Espero que haya sido de tu agrado y haya sido instructivo para ti. Si es así, déjamelo saber en los comentarios y dándole un me gusta. Adicional a eso, compártelo con otras personas que necesiten escuchar esta clase de mensajes. Tal vez hay personas que están limitadas en sus opciones y alternativas y deben conocer que en Dios podemos vivir una vida sin límites. Adicional, si quieres suscribirte a nuestro canal de YouTube o unirte a nuestra red en Telegram, abajo en la descripción lo podrás hacer. Muchas gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga.